Miro a la izquierda, para la cuneta, y yo no vi nada. En ese momento mi mujer me dice: Pepe, ¿tú has visto lo mismo que yo? Digo: ¿cómo? Que si he visto lo mismo que tú, ¿tú qué lo has visto? Lo que él dice que ve es igual de absurdo. Unos pantalones oscuros, de color marrón, tipo pinzas, con unos zapatos de rejilla, de estos como de verano, que utilizan los abueletes. Pasa, la figura esa ve pasar, se queda alucinado, no reacciona en unos segundos. Lógicamente, cuando reacciona, se levanta, va hacia el pasillo, ya no ve nada, y pregunta a su madre, porque ha tenido que verlo pasar, que estaba en el salón, y su madre no ha visto nada. 1:31, buenas noches, amigos. Noche oscura y fría, y apetece hacer y escuchar la radio, estoy convencido, y más con el material de última hora que nos acaba de llegar. Informaciones diversas, informaciones que luego tienen un punto de unión, informaciones que nos hablan del misterio en su lado más absurdo, sobrenatural quizá, no lo sabemos, pero sí con una perspectiva que en el fondo nos asombra a todos. No hablamos de historias lejanas, hablamos de algo que está ocurriendo en un punto concreto de nuestra geografía. Tengo un recorte de prensa, un medio local, la Radio de Papel, se edita en la población sevillana de Lora del Río, y el titular, lo que empezó siendo una columna, como tantas otras veces de una columna se pasa a una investigación interna que arroja curiosos resultados. El titular, firmado por A. Oliveros, dice: extraña aparición en la carretera de Carmona. Y casi subrayando a vuelapluma esa información contraída en los primeros datos, podemos leer, casi a fogonazos: se trata de un matrimonio compuesto por José Jiménez Cámara, muy conocido en nuestro pueblo por regentar una ferretería, y Angelita Calero. Iban acompañados de un niño de 9 años. Y eso ha generado una investigación por parte del propio medio, la Radio de Papel. Queremos saludarles y mandarles un abrazo, porque aún hay investigación, por fortuna, regional, local. A los pocos días, os hablo de hace escasamente 5 días, el mismo medio de comunicación decía: descubrimos más casos paranormales en la carretera A457 que une Lora con Carmona. Esta noche queremos saber qué está pasando en esa carretera. Y seguramente lo más importante es dar vía abierta a vuestras comunicaciones, porque sería muy interesante si alguien tiene más información, si alguien puede aportar más datos, si alguien puede completar el dossier que vamos a realizar, pues que se ponga directamente en conexión con todos nosotros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Es que hay muchos testigos, hablamos casi de 10 testigos, vamos a escuchar algunos de ellos, entrevistados in situ y luego por parte del equipo, y el mosaico es algo muy parecido, quizá lo mismo, que se lleva, digamos, apareciendo, surgiendo, mostrando de la misma forma, por algún sentido que desconocemos. Así que estoy seguro de que hay más personas que han vivido esto y que de momento han callado. Quizás sea el momento. Vamos a abrir líneas para ver si alguien se siente identificado con los testimonios de las personas que vamos a escuchar esta noche. Nuestras redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google+, y también el correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Esta noche además hay muchos invitados, por supuesto Diego Marañón, Guillermo León, en las redes sociales ya coordinando toda la información, Noel Calero con este sonido tan especial, con este ambiente tan especial, nuestro compañero Fermín Agustí. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy de baja los dos Javieres, cada uno por diferentes motivos, pero estoy seguro que estarán escuchando muy atentamente, porque son de esos casos que nos apasionan. Es un viaje cualquiera, es una aparición insólita, rarísima, no única, ojo. Además, daba la circunstancia, casualidad o no, de que el equipo de la nave está investigando otro tema, en un domicilio concreto. No tiene nada que ver, aparentemente, pero lo que se ve, hoy lo hemos descubierto, es exactamente lo mismo. Por eso está aquí Clara Tahoces. Siempre es un placer recibirla, a nuestra compañera. Clara. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acabas prácticamente de llegar, ¿no? De una investigación intensa, con sorpresas. Sí, una cosa que estábamos haciendo precisamente para Cuarto Milenio, y que, bueno, podremos contar algunas cosas, pero quizá no todo, para, en fin, mantener un poco ahí el enigma, ¿no?
pero podemos decir que este suceso que está pasando aparentemente en una carretera en pleno corazón de la provincia de Sevilla tiene mucho que ver con lo que en la provincia de Córdoba, en una casa, se ha visto en las últimas fechas. Sí, y además lo sorprendente de esto es que no es un caso típico. Es decir, podríamos decir, bueno, sí, claro, si se ve algo extraño y es algo muy prototípico, como por ejemplo la aparición de un ovni, pues bueno, habrá muchos casos parecidos, evidentemente, pero es que de esto hay pocos precedentes, o que yo recuerde prácticamente ninguno. Tenemos la suerte además de que esta noche y no otra, circunstancias, conjunciones del destino siempre amables, resulta que está aquí con nosotros para luego apuntar finamente, como se sabe, uno de los grandes del misterio en este país y uno de nuestros buenos amigos. Nos honra con su presencia don Enrique Chazarra. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Un placer, vaya presentación. Uno venía simplemente a saludar a unos amigos y me habéis liado, y encantado de estar en este mítico estudio de la cadena SER. Y te vamos a liar en esta penumbra porque tú y yo hemos tenido muchas aventuras por esos pueblos de Dios y porque algunas cosas no están tan lejanas. Enrique, gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, pues vamos a aprender todos, vamos a conocer la información, qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido. Teníamos en los grandes archivos del misterio casos terroríficos. Por ejemplo, me viene a la mente el del soldado de Daquelia, en Chipre, que entra en crisis nerviosa porque ve subiendo los peldaños de la escalera lo que él define como una figura que es un tronco humano. Es una figura que no tiene piernas, es un tronco que va subiendo como si las tuviera pero no se ven, tiene el pelo alborotado y va a por él. Parece algo humano, no algo realmente difuso o de procedencia etérea, sino algo físico, un hombre cortado por la mitad que está subiendo los peldaños del acuartelamiento de Daquelia, año 1967, y este hombre entra en shock, a pesar de tener un arma en la mano. Hemos conocido historias, por ejemplo, en nuestras queridas y entrañables urdes, de figuras que no parecían completas. Resuena en nosotros el descabezado del Rubiaco, en plena posguerra. Una figura que se presenta con una especie de sonidos. Cuidado con este dato, siempre interesante. Hay un sonido previo. Y de pronto una figura espigada, de grandes piernas, tronco estrecho y sin cabeza. Bueno, da la impresión de que esto tienen que ser, desde el punto de vista racional, alucinaciones, visiones no completas. Dicen algunos oftalmólogos que puede haber algún tipo de error en la visión en ese punto concreto. Pero claro, cuando varias personas perfectamente sanas ven lo mismo, ¿y qué se ha visto en Hora del Río? Esa es la gran pregunta. Una población como otra cualquiera. Y de ahí acaba de llegar prácticamente, de hacer la primera investigación sobre el terreno, Lourdes Gómez, es una joven investigadora, trabaja en la revista de la Guardia Civil. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Un sueño estar aquí. Muchísimas gracias, y nosotros estamos deseosos, y seguro la audiencia, que es más importante, de escuchar toda tu información, porque vienes con ese pálpito, ¿no? Acabas de estar en un lugar donde antes de saberlo se respiraba eso que hacía tiempo que no intuíamos en España, ¿no? Miedo, inquietud, extrañeza en un lugar grande, ¿no? Hora del Río, Carmona, toda esta zona, porque es la comidilla, se está hablando de eso y cada vez salen más testigos. Miedo y alarma social en toda una comarca por unas apariciones muy extrañas a raíz de, como bien has citado al principio, de la columna que publica Antonio Oliveros en su periódico La Radio de Papel, un medio con mucha difusión en el pueblo que lleva 18 años publicándose. Él y Laura Rodríguez Íñigo averiguan este caso y a partir de ahí se crea una alarma social con la columna y empiezan a surgir otros casos parecidos que, como ves, hay muchos testimonios. Lourdes, a nivel, digamos, popular, de estar por allí cámara en mano y grabadora en mano, gracias a la cual tenemos estas pistas sonoras captadas allí, pero tú, en los comercios, en la gente, en el propio medio, ¿qué vas detectando? No se trata de un tema de broma, no se trata de una cuestión más o menos anecdótica, ¿no? Es que hay gente que está preocupada, que no quiere ir por ese camino. Sí, tengo el testimonio sobre todo de los propios compañeros del medio que a raíz de publicar la noticia ven cómo esa alarma social llega pues a través de testigos que dicen haber visto lo mismo que han leído en el periódico, pero también a través del testigo principal, de José Jiménez Cámara. Él regenta una ferretería en el municipio y ve cómo un montón de vecinos llegan
hasta la ferretería a decir qué ha pasado, tengo miedo. La propia periodista Laura Rodríguez tiene que tranquilizar a jóvenes del pueblo. Oye, Laura, tenemos que ir a Sevilla, ¿qué ha pasado con este tema? Nos da miedo pasar por allí. Y sobre todo, lo más importante es que es un caso muy extraño, que hay muchos testigos y que ha creado una alarma social, algo que hacía mucho tiempo que los investigadores no veíamos aquí en España. Con un sí o uno, Lourdes, simplemente, ¿habéis indagado o estáis en ello? ¿Hay alguna cosa extraña en el lugar? Sí. Bueno, pues ahora ojalá recibamos información. ¿Qué ve esta familia? Digamos que es la punta del iceberg y la que reabre la historia. Están con un niño de 9 años, es un matrimonio. Yo creo que poca broma, van con su hijo, están en un viaje absolutamente normal, son más o menos las 12:30 de la noche y le escuchamos directamente. Lo grababas en el lugar de los hechos, el hombre impresionado, creo, todavía. Sí, impresionado, porque aunque fue el 14 de septiembre, todavía lo recuerda, como suele pasar con los testigos de lo desconocido, con muchísima nitidez. Y si quieres lo escuchamos. Escuchamos. La primera, pasar la curva y veo lo de esta, y a unos 30 metros o cosas así, de buenas a primeras, yo no lo vi salir de la cuneta de la parte derecha mía, lo vi ya incorporado en la cartera. Veo salir unas piernas largas. Yo le vi que era como si fuera como si fuera un pantalón negro, azul marino o algo así, unas piernas, y atravesarse la carretera hacia la parte izquierda, hacia la parte mía. Yo me sorprendió porque vi solamente unas piernas. Miro a la izquierda para la cuneta y yo no vi nada. En ese momento mi mujer me dice: Pepe, ¿tú has visto lo mismo que yo? Digo, ¿cómo? ¿Que si he visto lo mismo que tú? ¿Tú qué es lo que has visto? Dice, pues con unas piernas largas cruzarse. Digo, yo claro que las he visto. Estoy contándolo y estoy ahora mismo con los pelos de punta. Tan absurdo como parece, pero con la fuerza y el impacto emocional, con la carga psíquica del testigo que sabe que está contando algo que nadie va a creer. Porque no es, como decía Clara Tagoces, hablar de un ser. ¿Quién se puede inventar? Yo lanzo la pregunta ahora mismo en 43 minutos a través de la SER. ¿Quién se puede inventar que ve dos piernas? ¿O es que las ha visto? ¿O es que hay una confusión que produce esa visión? ¿O es que uno no tiene miedo a decir lo que le ha salido al paso? Porque además, Lourdes, y esto es interesante comentarlo, son dos piernas excesivamente largas, ¿no? Sí, José Jiménez Cámara, el testigo al que hemos escuchado, es una persona que de por sí ya es alta. Yo le pedía que dibujara, que me hiciera un croquis de esas piernas que él había visto, porque hay que dejar muy claro que no es que se cruzara alguien y se fijara solo en las piernas, no. Él vio perfectamente, y su mujer, unas piernas que no tenían torso, que terminaban en la cintura. Él hablaba de que eran unas piernas normales, que se cruzaban a una velocidad normal y con un paso normal de ser humano, pero que eran altas, un poquito más altas quizás que las suyas, y él es una persona ya de por sí alta. Y también hay que dejar claro que él, una vez que ve que llega al final de la cuneta, que se cruza hacia su parte, se gira, como haría cualquier persona, para seguir viéndolo, tanto él como su mujer, y ya no ve nada. El tramo al que llega esas piernas es una cuneta totalmente limpia, donde no hay posibilidad de esconderse, donde hay un vallado, no da acceso a ningún camino, no hay escapatoria si fuera una persona lo que se ha cruzado. Es una cosa muy extraña. Entonces visualizamos a la familia en su coche con las luces, 12:30, y las piernas no es que transcurran, como yo tenía entendido en un primer momento, paralelas en el arcén, alejándose, sino que cruzan toda la carretera, cruzan su campo de visión, las ven perfectamente, imagino entonces de perfil, arqueándose, caminando con la rótula, digamos. ¿Hay algo que les llame la atención? No es un atuendo, ven como unas piernas en sombra, ¿no? Unas piernas normales. Lo que recuerda claramente es que eran oscuras. Él no vio piel, él vio una tela oscura, unos pantalones, no sabe si negro o azul marino. También le pregunté si recordaba zapatos o algo. No, se fijó en las piernas. Y luego también venía un coche de frente. Él cree que ese coche tuvo que ver también a las piernas, porque él no le ve salir de la cuneta, lo ve ya en la carretera cruzarse.
y sobre todo quedar claro que las ve nítidamente, no es ni una imagen holográfica, nada borroso, es unas piernas normales cruzándose. Lo curioso es que este testimonio llega a ese medio local, repetimos, hecho por periodistas regionales que siguen haciendo la esforzada labor de contar lo que pasa en su pueblo. El efecto llamada es inmediato y buena gente con nombre, apellidos, con su filiación, con sus trabajos muy humildes y muy honestos, jornaleros, campesinos, casos nuevos, cuentan que han visto lo mismo. Es el caso de Trinidad. Efectivamente, Trinidad es una trabajadora del campo que de madrugada, al ir con sus compañeros a trabajar, ve lo mismo, pero en unas circunstancias diferentes. La escuchamos. Pues sería sobre las 6:15, 6:20 de la mañana. Y íbamos para trabajar, íbamos 5 personas en un coche y vi como una persona venía andando por la carretera en sentido contrario. Y al volver a mirar, al decir, ¿dónde irá tan de noche? Solo vi las piernas, ya al volver la cara ya no vimos más nada. Y se me quedó la impresión de unas piernas. Es una persona que va a trabajar al campo a esas horas y que parece diferente en el aspecto de que va por el arcén, es decir, ve las piernas de frente. Vayamos más allá, a un caso que nos ha sorprendido. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, que también está en todo este proceso de investigación y con un proceso no solo de investigación, sino también gripal, escuchándonos seguro en su cama en solitario, estoy convencido. Nuestro abrazo, compañero. Tenemos una sorpresa para ti. Si sois seguidores de Javi Pérez Campos, que tiene muchos seguidores, quedaos hasta el final del programa, ¿no? Porque hay una sorpresa. Él habla también con muchos testigos. Lo bueno de esto es que ha habido una investigación doble. La primera en llegar al lugar es Lourdes entrevistando in situ, y luego Javi, elaborando la información, habla también con los mismos testigos y con otros. Bueno, hay una coherencia tremenda en un suceso que, afortunado desgraciadamente, mañana habrá saltado a nivel nacional. También es nuestro pecado, ¿no? Es nuestra obligación tener que contar todo esto porque está pasando ahora mismo. Espero que este caso no se deforme, que luego haya contaminaciones, pero de momento, y es lo interesante, se ha mantenido en la burbuja de lo local. Eso es muy interesante, con cierta pureza. Resulta que, cuéntanos, Lourdes, aquí vamos a escuchar, Fernando y Mercedes, ¿quiénes son? Un matrimonio que reside en Carmona, que es la localidad que está cercana a Lora, que se une a través de esa carretera, la A457, en un tramo de 1,5 kilómetros, que es donde están surgiendo todas estas apariciones. Hemos escuchado a Trini, que vivió la aparición en julio de 2011. Es un testimonio que consiguió Antonio Oliveros, el director de la Radio de Papel, igual que el de Marimar, otra trabajadora del campo que observa lo mismo. Y otro caso muy interesante, también recogido por Javier Pérez Campos, es el de Fernando y Mercedes, un matrimonio, como digo, de Carmona, que una noche, desde Lora hasta Carmona, ve las piernas y además tan cerca que tienen que frenar para no atropellarlas. Pero aquí hay algo más, es que vuelven a ser personas que van acompañadas, en este caso. Yo creo que valoremos todos los amigos que estamos hoy aquí, que está el estudio lleno de buenos amigos, que valoremos todo lo que estamos escuchando, porque tampoco es habitual. Yo no recuerdo muchos casos, quizás Saucedilla, Vegas de Coria, algunos clásicos, personas que no son solo testigos individuales, sino que en muchos casos son grupos de personas. Por cierto, se me ha olvidado, Trinidad iba con 5 personas más. Sí, Trinidad, pues imaginemos a esas horas de la mañana, a las 6:20, le sorprende que alguien vaya caminando por el arcén, y entonces, cuando ve las piernas, inmediatamente se lo comunica a sus compañeros: mirad lo que va por ahí. Se giran, pero ya ha desaparecido. Eso es un denominador común en todos los casos. Una vez que se gira la vista, ya no hay nada. ¿Hay algún sonido? ¿Ellos detectan algún sonido? ¿Te han hablado de alguna información paralela, alguna luz cercana? ¿Algo? No. Ningún sonido. También he recabado, pues, para intentar situar un poco el caso, si puede tratarse de fenomenología paranormal, si puede tratarse de algo relacionado con humanoides o fenómeno ovni. Ninguna luz, ningún sonido, simplemente unas piernas normales cruzándose. Quizá la única novedad es la que vamos a escuchar de este matrimonio de Fernando y Mercedes, que lo que ven es como una bruma. Son unas piernas, pero no muy nítidas. Pero el mensaje está claro, vuelven a ver unas piernas, son 2 personas, digamos que nunca han tenido ningún lance con lo extraño y que en la misma zona observan lo que vais a escuchar. Sí, aproximadamente unos 7 años por ahí, sí. Veníamos de Lora hacia Carmona
y ya sería las 11:30 de la noche aproximadamente. Cuando salimos de Lora hacia Carmona ya, y pasando la curva aquella donde está, bueno, el camino del Judío, que sube para arriba. Y entonces, claro, yo llegué a la curva aquella y le puse la luz corta. Y entonces, pues, de verdad, mi mujer empezó a chillar, que lo pilla. Y vi, sobre ya me dio la carretera hacia la parte de mi izquierda, pues vimos cruzar unas piernas. Era un blanquecino, una cosa blanquecina, blanca, pero que había entre medias una cosa también oscura. Entonces pegué un fregazo con el coche. Cuando yo ya le eché la luz larga, pues yo ya de verdad no vi más nada. Se cruzó ahora, ante nosotros sería 3 metros por ahí. Y yo, Fernando, que lo pilla. Yo, para mí, que tiene que ser un alma de eso, ¿no? De otro mundo. A veces la sabiduría popular, un alma de otro mundo, es lo que viene, ¿no?, en un primer momento. Pero en este caso es algo tan cercano que el matrimonio cree que va a atropellarlo. Ha habido casos en la fenomenología de personas que creen haber atropellado incluso algo extraño. Clara hacía un gesto con la mano aquí en la penumbra del estudio 1 de la cadena SER, como diciendo, caramba, ¿no? Esto ya es como muy cercano, Clara. Sí, hasta llegar al punto de temer que vas a atropellar a lo que sea, ya sea una persona, sea lo que sea. Hay casos en los que efectivamente ha habido esa cercanía que incluso han llegado a pensar que habían atropellado a alguien, ¿no? Y a mí esto me llama la atención porque, vamos, ya no parece algo como que ves de lejos, que puede ser una confusión. Enrique. Pues me da la sensación que estamos escuchando testimonios de los años 70, 80, ¿no? Que era una época donde estos tipos de casos eran más habituales, estos encuentros con lo grotesco, con lo absurdo, pero curiosamente, bueno, están ocurriendo hoy en día, ¿no? Y lo que me llama la atención también de estos testimonios es que son como muy claros, muy limpios, o sea, no entran en interpretaciones de ningún tipo, sino esto es lo que he visto y a cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Qué fino hila siempre nuestro amigo Enrique, ¿eh? Es decir, hay una información ahí, ¿verdad?, que es... No están opinando, bueno, están opinando desde el punto de vista del arraigo popular. Puede ser un alma de otro mundo, ¿no? Ajá. Bueno, sí, ese último comentario ha sido muy significativo. No están dando una información, digamos, sesgada o calibrada hacia el tema de los misterios, ¿no? Sí, que no se decanta. ¿Han visto algo? Ajena al mundo del misterio, profana en estos temas, y que han visto algo que, bueno, desde su punto de vista es lo que están comentando. Desde luego, la multiplicidad de testigos llama muchísimo la atención, y luego la sencillez de algunos de estos testigos, que curiosamente no creo que dediquen su tiempo libre a investigar en antiguas leyendas de otros países o en casos de criptozoología profunda, porque, y luego lo mencionaremos, hay precedentes de apariciones de este mismo tipo. Me lo imaginaba. Vamos a ver, un poco más allá. José Antonio es vecino de la zona del epicentro. Enrique ha dado una clave que, bueno, a mí, como romántico de estos temas, me emociona, ¿no? Porque queremos que esto sea así. No sabemos lo que es, desde luego. Ninguno de los que estamos aquí podemos apostillar qué es. Puede tratarse de un mismo fenómeno óptico. Parece que las zonas no son exactamente el mismo punto, ¿no? Lourdes, ¿qué puntos diferentes en los testimonios que hay? Luego escucharemos a Antonio Oliveros, que casi llegan a la decena, pero más o menos, para que todo el mundo nos ubique en el mapa, ¿qué puntos calientes hay de observaciones? Es un tramo de carretera, como decíamos, la A457, y el ámbito en el que se sitúan las apariciones es el tramo que va desde el cruce de Guadajoz hasta un puesto de frutas, una zona donde se ponen puestos de frutas y hortalizas ya cercana a Lora del Río. Es un tramo de 1,5 kilómetros o 2, un tramo además con una historia bastante oscura. Que se lo vamos a contar después. Mucha, digamos, circulación de vehículos. Es una carretera amplia, es una carretera más bien comarcal, solitaria por las noches. Una carretera comarcal, no demasiado amplia, pero sí que es limpia en cuanto a la visión. No tiene muchas cosas alrededor, unos arcenes amplios. ¿Hay planicie o hay planicie? Planicie. Por una lo tanto, zona muy transitada porque es la que une Lora del Río con Carmona y entra en la autovía dirección a Sevilla desde Carmona. Entonces toda la gente de Lora, para ir a trabajar y para todo y a comprar, tienen que pasar por ahí para ir hacia Sevilla. Es una carretera muy transitada. Indagaremos un poco en la historia, ¿os parece? Es lo que nos queda. Bien, pues, como decía, Javier Pérez Campos también habla con José Antonio, un vecino, uno de tantos, que ahora evidentemente están en esa vorágine de algo que es de anteayer y que está pasando, que viene desde hace varios años, porque este último caso que hemos escuchado y lo interesante ocurrió el del matrimonio en el 2004. Lo cuentan ahora cuando ven que otros vecinos están contando. De todas formas, Enrique, qué hermoso es esto, ¿no? El run run en un pueblo de que algo está pasando. Como tú decías, sí. Esto nos recuerda a 100.000 kilómetros tras los ovnis, ¿no? Además, ese detalle, ¿no? De que un vecino se anima, ¿no? Como decía Lourdes, a contarlo y de repente un valiente, ojo. Más casos, eso es. Porque a ver qué va a ganar, o tienes un prestigio en el pueblo, sí, de persona honrada,
o a ver tú cómo vas contando que has visto esto. Sí, además es lo que decíamos, si te inventas una historia de estas características, no recaes en inventarte unas piernas que cruzan de esa manera, en fin, no sé, yo creo que la imaginación humana en ese aspecto no sería, digamos, tan absurda, ¿no?, comentarse algo de estas características. Hay que ir un poco al lugar, evidentemente. José Antonio, este hombre que hace de cronista espontáneo dentro de Hora del Río, le contaba a Javi Pérez Campos hace escasas 3 horas esto. En ese punto, en un tramo de kilómetro y medio, han habido bastantes accidentes mortales. Precisamente en el punto donde José Cámara vio el primer suceso, hubo 2 accidentes mortales y además se ven allí 2 cruces al lado de la carretera. Hay otro caso que nos impactó muchísimo más, en el que nos comentaron que un camionero sufrió un accidente, se salió de la carretera y el cuerpo salió de la cabina y fue cortado por un quitamiedos, quedando partido por la mitad. 1:56, datos que imagino que tienen que corroborarse, que se van hilando y que de momento están en la memoria popular. ¿Qué más has encontrado sobre el terreno, Lourdes, investigando sobre la historia o esas cruces, por ejemplo? Pues Antonio Oliveros y Laura Rodríguez, al llegarle este caso, se ponen a investigar y lo primero que encuentran y me transmiten a mí cuando llego es que en este 1,5 kilómetros es una zona donde en los últimos 15-20 años se han producido diversos accidentes mortales. Además, hay algún asesinato por la zona. En este 1,5 kilómetros se han producido asesinatos y también hay cercano un canal construido por los presos de la Guerra Civil. Es una zona marcada por la tragedia, Iker, y este testimonio que recogía Javier Pérez Campos quizás esté apuntando hacia el origen del caso. Evidentemente estamos dando datos, pero yo, a nivel de investigación, tengo que decir que caso de humanoide y caso de ovni no tiene nada que ver. En todo caso, está relacionado con el lugar, no con el testigo. Las cruces siguen ahí, sí, recordando como las animitas que hemos visto en otros países, bueno, recordando una muerte trágica, ¿no? Sí. Como por desgracia ocurre en muchas carreteras. En muchísimas carreteras. Es lo que yo le comentaba un poco a la gente de Lora, pues que no tienen que tener miedo porque ni dejar de pasar por ahí, porque entonces no podríamos circular por ninguna de las carreteras. Hay puntos negros en todos los tramos. Lo que pasa que esta vez el hecho, y a mí me ha encantado que haya sido así, no me creo que en un mundo tecnológico haya podido conservarse la noticia de manera tan pura, y todo ha sido porque estos 2 periodistas que están trabajando, Laura y Antonio, han conseguido publicar la noticia en una columna en un periódico que se publica en papel, que no salta a internet, que le llega a los vecinos, que se mantiene en el ámbito, y eso es muy importante. Eso es lo que ha hecho que surjan el resto de casos y que se hayan mantenido tan puros. Que no haya hecho el salto para que o se frivolice o se añada o se quite, que con nuestra obligación de periodistas ahora estamos provocando ese salto, pero también es lógico, ¿no? Porque ¿qué opináis vosotros? Enseguida vamos con vuestras cuestiones. Nos queda un punto, ¿no?, en el ámbito de estas personas de las que habla Lourdes y a las que desde aquí animamos, porque son los mantenedores, quizá Enrique lo decíamos, de un tipo de periodismo que en esta aldea global ya se ha desarbolado. Ya cualquier noticia que se diga en un medio que tiene acceso a lo electrónico digital va a saltar de inmediato, a veces de forma chistosa, a veces de forma transformada, contaminada. En ocasiones solo la prensa regional, la prensa local, puede mantener durante un tiempo un caso en esa pureza de los vecinos, de la cotidianidad. Por tanto, Antonio Oliveros tenía que estar también aquí, y él, señor Oliveros, nos cuenta cómo ha vivido como periodista la repercusión. A mí os digo una cosa, salvando las distancias, esta primera columna aparecida en noviembre del 2013 con el titular con el que empezábamos, extraña aparición en la carretera de Carmona, me recordaba absolutamente a las primeras columnas de Julio Corchero o Félix Barroso en el diario Hoy, hablando de una extraña figura en un pueblo llamado Vegas de Coria, y que luego eso va ampliándose, van llegando los investigadores a ver qué ocurre, ¿no? Pero el formato, la aparición, pues es lo mismo que en aquel año final, inicio del año 83. Vamos con Oliveros porque él nos cuenta el impacto. El propio periodista se queda sorprendido. Evidentemente, ¿cuál es la noticia más comentada? ¿De qué habla la gente? Pues quizá de ese ánima o de ese alma de otro mundo, como decía una de las vecinas, porque allí está la creencia popular. Le escuchamos. Lo publicamos en el periódico nuestro, ¿no? Una cosa como sin darle mucha importancia, pero se ve que esto llama mucho la atención en Lora y ya te digo, ha sido una revolución. Y a raíz de esto, pues ya hemos encontrado
que otras personas lo han visto, cosas similares a lo que Pepe y su mujer vieron esa noche. Esto es lo que llama un poco la atención, que de momento son 6 las personas que tenemos documentadas lo han visto, y otra, por lo menos 2 o 3, vamos a investigar. En total se pone, pues casi 10 personas han visto algo raro que no sabemos lo que es. Yo creo que es la definición más honesta y más lógica, ¿no? Unas 10 personas han visto algo raro que no sabemos lo que es. Carmen, yo no sé si nuestro público sabe lo que es, tiene más datos, más informaciones, solo opiniones de momento. Pues la verdad es que la mayoría son solo opiniones. Algunos coinciden apuntando a la posibilidad de que sea una persona de color que estaba transitando por la carretera, porque dicen que les ha pasado, que se han encontrado con personas negras que vestían de oscuro y que simplemente se veían las piernas. Bueno, es una teoría, casos, pero es curioso porque es una teoría absolutamente pragmática, pero que también hay que contarla, ¿no? Alma Warren dice quizás sean pobres almas que no tengan demasiada energía y aparecen parte de sus extremidades como queriendo mostrarse. Había una teoría muy antigua que decía, ¿no?, que muchas veces esos seres descarnados no tienen la energía para hacerse ver en toda su presencia, y a veces aparecían manos o solo la mitad del cuerpo. Sara nos dice qué significarán las piernas. Un torso puede ser un alma en pena o el eco de un fallecido, pero unas piernas. Ernesto Caballero dice: buenas noches, mi contable vivió una experiencia parecida y estremecedora. Es totalmente escéptica, pero ese día cambió todo. Vio acercarse por el rabillo del ojo una sombra, notando la presencia de alguien, pensando que era mi padre, pero cuál fue su sorpresa, que al levantar la cabeza vio literalmente una sombra negra azabache muy fina, con aspecto de mujer, muy delgada, abalanzándose hacia ella muy rápido y con pequeños pasos atravesándola. Tuvo que intentar explicar lo que pasó haciendo pruebas de todo tipo durante casi 3 meses, pues el miedo era terrible. Ella llegó a la conclusión de que fue una mala pasada de su cerebro. Yo creo que vivió otra cosa. Isabel Espósito: y conduciendo no quiero pensar cuál sería mi reacción, por Dios. Brewster dice: ¿hay cerca alguna base militar? Cerca, lo que es cerca, Morón de la Frontera puede ser lo más cerca, ¿no? Evidentemente, pero tampoco hablamos de una cercanía así. Es un ámbito rural, hay fincas alrededor, sembrados, cultivos, una zona muy solitaria donde no es normal que haya alguien transitando, y menos a esas horas de la noche. Marina Méndez dice: a ver, me perdí al principio y no me cuadra nada. ¿Han visto unas piernas que caminan solas, unas piernas de tamaño natural o son un poco más grandes, un poco más pequeñas? De tamaño natural, pero altas, de una persona alta. Incluso una de las testigos, María del Mar, dice que, y ya es subjetividad, que le parecían andares de mujer. Nando Jurado dice: en Milenio 3 están hablando de la aparición de esas piernas en la carretera Lora-Carmona y estoy a pocos minutos de ahí. Bueno, que nos diga, por lo menos si pasa por el trayecto justo, que nos informe. José Antonio dice que está trabajando en un parking de 4 plantas solo y escuchando Milenio 3 historias de apariciones, pero dice que él mantendrá el tipo. José Álvarez: habrá personas que crean, otras que no crean, pero cada vez salen más y más casos de este tipo que es imposible no creer en la posibilidad de que sea cierto. Rubén Sánchez: quizá una mezcla de nuestra dimensión y otra supuesta dimensión paralela, quién sabe, el conocimiento del ser humano es ilimitado. Es limitado. Bueno, ¿qué opináis, compañeros, con lo escuchado? Por aquí tenemos ya el mapa completo de la investigación. Seguramente a partir de ahora va a ser más difícil, aunque nuestro compañero Pérez Campos también va a estar allí recogiendo informaciones. Ojalá podáis ayudarle con más datos. También es curioso, ¿no? Y dice mucho, creo que, de la honestidad de la audiencia de este programa, porque de inmediato lo lógico sería tener 100 mensajes de personas que dicen que lo han visto allí mismo, ¿no?, o que están viéndolo. Pero eso no suele ocurrir tampoco. Las personas no inventan muchas veces porque sí, sino cuando no hay más información, cuando no hay más detalles. Quizá esto tiene un nivel de observaciones que se ha concentrado ahora por la noticia, pero que ha sido, bueno, pues como un goteo en el tiempo. Y yo no sé, Clara, Enrique, todos podéis intervenir, esa historia de algunos crímenes o accidentes. Hombre, de ser así, hay puntos negros mucho más fatales en nuestra geografía. Tendría que ser otra cosa. De ser cierto el caso, tendría que haber otro vector, ¿no?, para explicarlo. Yo creo que sí, porque veamos que lo ha explicado Lourdes fenomenal, ¿no?, que hay puntos negros en nuestra geografía que son bastante, muchísimo más señalados y marcados por la tragedia que este. Y de hecho, pues hay algunas carreteras con esa fama siniestra que incluso son rectas, que unen 2 pueblos y que han sucedido numerosos accidentes, incluso gente que se va a suicidar allí, y con leyendas de todo tipo que, bueno,
es muy lógico que se genere una leyenda cuando ha habido una serie de cosas luctuosas en un sitio, ¿no? Pero es que esto es tan absurdo, y lo digo, cuando lo digo absurdo me refiero en el sentido de que... alta extrañeza. Sí, alta extrañeza, es decir, no me cabe explicarlo de una manera racional, y por eso me parece todavía más creíble. Estoy recordando ahora, y ahora iremos al caso de Córdoba, en un gabinete de expertos, recordáis, del programa de Cuarto Milenio, había una persona que en su propio hogar, en su propio domicilio, era alguien de procedencia búlgara, y por eso encima le daba un carácter como más hondo a la historia, más de creencias en los muertos revivientes, que estaba con un cristal esmerilado en su casa sola, y de repente ve a través del cristal perfectamente pasando, ¿te acuerdas, Carmen? Dos piernas como entalladas o en una malla o como un contorno, ¿no? No son unas piernas vestidas, no son unas piernas, es más que unas piernas, es un tronco, un cuerpo seccionado y que solo se ve la parte inferior y que está ahí como aguardando y que luego pasa. Y el impacto y el shock era brutal en esta persona. Bueno, dices, absurdo por completo. ¿Lo habrá visto? ¿Es algún tipo de alucinación? Esa teoría yo no la había oído nunca de la energía, imagino que son teorías más espiritualoides, que no se condensa del todo y que entonces por eso solo aparece una porción del cuerpo. No, en los tratados de fantasmas antiguos se daba la posibilidad, sí, se daba la posibilidad de que no tuvieran la suficiente energía para presentarse delante de los vivos, y entonces tan solo porciones de ellos, un rostro, un brazo, el cuerpo, incluso la mayoría decía que de medio cuerpo para arriba, que lo que no se veían era de cintura para abajo. Es que lo clásico es no ver las extremidades, ¿no? A mí se me ocurre preguntarle a Lourdes si a nivel de relatos legendarios o leyendas o de folclore popular de la zona hay historias de aparecidos de estas características. Nada de esas características. Además, como sabéis, el investigador, cuando vamos al lugar de los hechos, intentamos hablar con el testigo. Yo fui con Moisés Garrido, un compañero al que todos conocemos, y con Moisés comentaba el hecho de que, bueno, intenta sacar la máxima información posible al testigo, pero en este caso no podíamos. Sí, era tan claro como, es que vimos unas piernas, no podemos deciros más, no podíamos sacar más información. Ellos tenían claro que eran unas piernas y no había más. Yo me he puesto a investigar y a tirar de hemeroteca, a encontrar casos parecidos. Ya ha comentado Iker el tema de los seres acéfalos, más relacionados con el fenómeno ovni y de humanoides. Lo que he encontrado y me ha sorprendido ha sido un caso parecido, pero que significa lo contrario, para que veamos lo que son las creencias. Y es que un profesor universitario que le gusta bastante el tema de los aparecidos y ha escrito un libro muy bueno, Fantasmas y aparecidos en la Edad Media, Claude de Cotec, habla de una leyenda en la Baja Sajonia en el siglo XVII de unos hijos que ven que su madre se aparece, y para que deje de aparecerse lo que tienen que hacer es partir el cadáver a la mitad. Lo contrario. Bueno, historias que relacionan el mundo de las creencias, pero no parece que haya nada claro que explique esto tan insólito, ¿no? No, es que estamos intentando dar una explicación racional a lo irracional. Estamos, yo creo que en un empeño bastante vano. Lo que sí es curioso es que cierto tipo de... decía Enrique, pues que había precedentes legendarios, cierto tipo de imágenes parece que están de alguna forma insertas en el inconsciente colectivo de la humanidad y se repiten. Hay referencias a seres bípedos que solamente tienen dos piernas y como mucho una cabeza coronándolos en mitologías como la japonesa, como la africana y como la de los indios norteamericanos. Y de hecho, en el año 2008, en California, en Fresno, hubo una oleada de avistamientos de este tipo de seres, e incluso con alguna filmación muy controvertida que cualquiera puede consultar ahora mismo. Hay varias filmaciones ya de esas. Se pueden ver como una especie de piernas de larguiruchas y como una cabeza o algo raro encima. Algo que las corona, sí. Ese tipo de cosas, salvo que, bueno, la filmación puede ser un fake, puede no serlo, hasta ahí no hemos llegado. Pero los antecedentes legendarios, desde luego, sí existen. ¿Quién no te dice que esas leyendas, que curiosamente están en puntos muy alejados de la geografía del mundo, pues en algún momento todas tuvieron en común algo tan extraño como lo que estamos relatando esta noche? Vayamos un poco más allá. Hay incluso un término, Carmen, hablan... Yo no conocía este pequeño mundo legendario, real, o que está en esa débil membrana, ¿no?, que une ambas realidades. Nightcrawlers.
Nightcrawlers, eso es. Son los personajes a los que hacía referencia Santi. Por primera vez dicen que fueron captados en 2007 en Fresno, en California, aunque luego hay filmaciones posteriores incluso en jardines de personas que en un principio eran anónimas y que ahora sus vídeos tienen millones de visitas en internet, porque es verdad que se ve a los dos mismos seres, sobre todo en la filmación de Fresno y en esta del jardín de su vivienda. Dos seres, uno más grande y otro más pequeño, que tienen un andar bastante extraño. Incluso ha habido programas de televisión que se dedican, americanos, que se dedican a ver si es fraude o verdad, que han intentado imitar con todo tipo de zancos, de marionetas, esos mismos movimientos para ver si captaban un ser parecido y no han podido. Pero mediante postproducción imagino que será relativamente sencillo, ¿no? Sí, Si lo es que un pasa es que fraude. estamos hablando de cámaras de seguridad en un recinto que es un parque que va a visitar la gente. Y Son que se las- supone que no está manipulada la que se información. supone que no están manipuladas, que cuando los guardabosques llegan y se encuentran con estas cámaras de seguridad dicen, vamos a ver qué hemos grabado, parecen grullas en un principio, esos animales, esas aves altas con grandes patas que parecen zancos, pero luego ven que esas patas parece que van vestidas con algo que se mueve con el aire. Y si tú los ves andar, ¿Qué impresión te ha dado la filmación? es muy rara. O sea, estaban hablando al principio incluso de un animal criptozoológico. En criptozoología y zoología, todos los que han visto estas imágenes dicen que no son los andares de un animal, que no se relacionan con nada conocido. Yo creo que es un fake, yo creo que es algo que no es cierto. A mí me parecía alguien disfrazado con unos zancos. Tenían que ser dos personas, una de mayor estatura y otra de menor estatura. Siempre han sido, por eso hablan de un ser y su cría, porque otro parece más pequeñito. Pero lo que llama la atención también al revisar las filmaciones es que en el andar las rodillas parece que van hacia atrás, no hacia adelante, como sería cualquier movimiento de un animal conocido. Entonces, Eso puede ser un efecto del movimiento de una postproducción a la inversa. O sea, un giro hecho a la inversa, ¿no? tampoco se encuentra el sentido del fake para algo así. No es que quieran engañar a nadie, es que de repente se encuentran esa filmación una noche, alguien que quiere hacerle una broma a los guardas del bosque y se les va de las manos, lo publican en internet y entonces se empieza a generar una leyenda. Lo cierto es que los nativos, como bien decía Santi, hicieron hasta estatuas. Si buscamos por internet este término, te ves que hay estatuas de madera que tampoco se sabe muy bien de dónde provienen, ni por qué han surgido, ni por qué están ahí. En la zona de California aparecieron esas estatuas y también en Florida, curiosamente. No se sabe. De hecho, hay quien dice que las estatuas son posteriores a los vídeos. A los vídeos. Pero sí Entonces que, es un poco sospechoso, ¿no? sí que, por ejemplo, en la zona norte de la costa este, en la zona de Massachusetts, de hecho fue una de las muchas historias que recogí por allí, pues sí se hablaba de esa gente del bosque, o de, people of the forest, que precisamente tenían esas características, eran como una especie de duendes altos, muy altos, y que prácticamente eran todo patas, eran bípedos y solamente eran dos patitas que se movían. Pero en la historia, en la arqueología, en las tradiciones totémicas, por ejemplo, de los indios nativos, ¿hay alguna referencia a esto? Porque es clave ver si hay algún tipo de tótem anterior a los vídeos y si lo hay posterior. En el vídeo viral que está circulando por internet, Iker, aparece, relacionan el fenómeno de los Nightcrawlers con unos glifos antiguos que parece ser que vistos desde el aire tienen semejanza con las estatuas de los Nightcrawlers, y concretamente con el caso de Lora que estamos relatando, a los testigos se les ha puesto el vídeo y no tiene mucho parecido. No tiene Interesante. Han visto el vídeo y dicen que no es lo que vieron. No es lo que vieron, Interesante. además de todas es un formas movimiento- habría que descartar algún tipo de reflejo de, no sé si habéis paseado por la carretera a distintas horas de la noche, si habéis Sí. hecho... Sí, además estuvimos en el anochecer justo, estuvimos de día y también de noche. Están los quitamiedos, es verdad, y puede ser un reflejo, pero el caso es que la aparición no es en el mismo tramo. Uno de los testigos lo ve cruzar de un lado a otro de la carretera, a un lado, otro de los testigos hacia el otro,
y las dos trabajadoras del campo lo ven circular por el arcén dirección a Lora. Son es decir, 3 perspectivas muy diferentes. Diferentes totalmente. No es el mismo Pero efecto. son 3 sitios diferentes. Y en diferentes. No es el mismo sitio. Dentro de ese 1,5 kilómetros entramos diferentes. Te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, el ir en el coche y un reflejo de repente, que una luz que impacta con algo, que lo refleja y parece verdaderamente, no unas piernas, sino alguien que está cruzando la carretera, un ser con grandes brazos y con piernas más largas de lo normal, pero es un efecto óptico. Lo curioso es que sean personas tan diferentes y muy acostumbradas a estar en la carretera. Yo creo que si esto fuera un efecto óptico, que puede serlo, ¿por qué les ha sorprendido tanto y lo tienen tan metido dentro, el ¿no? susto. Yo hasta que vi que era un reflejo, pensaba que era alguien que estaba cruzando la carretera y que lo íbamos a atropellar hace una semana con mi hermana en un viaje a Alicante. Hasta el punto de creer que lo vas a atropellar. Sí. No Alguien sé, que nunca me ha cruza, pasado. a mí sí, o alguien que cruza, y te digo... ¿Y de qué depende el reflejo? Es decir, habría que ver. En este caso dependía del quitamiedos, de una luz muy potente que provenía de un centro comercial por la situación que estábamos pasando y de una señal. Sí, pero entonces siempre estaría ahí. Cada vez que pases por ahí, los 3 elementos son los depende mismos. de si pasas por un carril, si pasas por el otro, a determinada hora, si esa luz tiene la misma intensidad por la mañana, por la noche, por la tarde, cuando la encienden. Iba a comentar que, bueno, uno de los casos que ha comentado Lourdes es que había 5 personas, ¿no? 5 testigos. Efectivamente. Igual un reflejo puede afectar de igual manera a 5 personas en un vehículo. No, yo te estoy dando una posibilidad de... Es bueno debatirlo. A mí y puedo hablar de lo que me he encontrado allí, lo que me ha sorprendido es que son unos casos que son similares porque ven lo mismo, pero en circunstancias distintas, en lugares distintos de la carretera, y lo que más me ha sorprendido es la sinceridad de decir, no he visto algo que se parezca, es que he visto unas piernas, pero no tenían la parte de arriba, y sobre todo la sinceridad de personas como José Jiménez Cámara diciendo, quiero saber y que me digáis lo que es. Es que yo no creo que mientan en Lourdes. Yo creo que lo que dicen que han visto, lo han visto. Sí. Que puede ser una confusión, puede ser una confusión. No digo que los testigos mientan en ninguno de los casos, porque pero ya hay están que seguros. Investigar, como dices, pero hay que investigar si algo ha podido producir ese efecto tan extraño. Efectivamente, hay que seguir investigando. ¿Y por qué ha afectado tanto a la gente? ¿Por qué se han quedado con ese susto tan enorme? ¿Por qué recuerdan casos de hace varios años? ¿Por qué pasando personas que tienen que ir, recordemos, hacia Sevilla, por esa, si es una carretera de bastante tránsito? Tendría que haber muchos testigos de ese fenómeno, digo yo, no lo sé. Vamos a escuchar ahora mensajes y entramos directamente en la investigación sorprendente, ha coincidido en el tiempo, es noche de investigación, está en Milenio 3, en un pueblo de Córdoba, y Clara tiene algunos datos y algunas grabaciones para nosotros. Puede tener que ver, puede que no, pero ha coincidido, se ha conjuntado en esta noche un poco mágica. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Pues nos gusta escucharlo, es una noche diferente, también con eco en las redes sociales. Gracias, compañero. Decía Santi, inconsciente colectivo, ¿no? Arquetipo casi, bueno, esto también es un arquetipo. Estáis interesados en este fenómeno. Aquí desde luego nadie sabe lo que es, pero vecinos de estas poblaciones de Sevilla, en el 2013, lo decía Enrique Chazarra, no estábamos acostumbrados a este fenómeno psicosocial también, lo están denunciando, está ocurriendo. Más testimonios a través de las vías de contacto y recordamos milenio3 con número @cadenaser.com, porque estará en unos momentos. Déjame aquí en dos Milenio 3 minutillos, Responde. que como he estado hablando no he recogido todavía mensajes, así que Perfecto, nos marchamos entonces a Córdoba. Clara, Córdoba, ¿qué aguardaba y qué esperaba para vuestra investigación? Claro, esto ha sido una coincidencia, vamos a decirlo así, o una casualidad, que ha coincidido, valga la redundancia, en el tiempo, ¿no? O sea, fuimos allí con un equipo de Cuarto Milenio y bueno, pues se supone que era, o sea, aparentemente vamos a hablar de un escenario totalmente distinto al que hemos estado hablando hasta el momento. Un hogar, una casa, un domicilio familiar, donde suceden cosas extrañas a priori y donde después de bastante tiempo que han estado un poco el equipo de Cuarto Milenio detrás de los testigos, 2 años después, vamos a decir así, deciden darnos acceso a la vivienda para poder hacer algunas pruebas y descartar en la medida de lo posible qué es lo que hayan podido en el tiempo, ya tiene una explicación o no. O sea, que ha sido difícil, no querían ellos contarlo para darse ningún tipo de publicidad, ni mucho menos. No, y de hecho, al revés. no estamos ni mencionando el pueblo.
ni vamos a mencionar los nombres de los testigos, ni nada que se pueda hacer referencia y se les pueda localizar. Lo curioso de este caso, quizás que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado hablando, porque si no parece que estamos hablando de una cosa totalmente distinta, es que una de las cosas que uno de los testigos ha visto en este tiempo es algo muy parecido a lo que estaba contando Lourdes. Voy a hacer un breve retrato de la situación. Imaginemos el testigo que está trabajando en un despacho de esta vivienda. Con la puerta, es un despacho rectangular, él está mirando los monitores del ordenador que tiene y la puerta está abierta, como digo, y da acceso a un pasillo que es el que cruza toda la casa y de hecho lleva al salón, que es donde está su madre. ¿Qué ocurre? Pues que en un momento determinado nota una presencia. Lo que él dice que ve es igual de absurdo. Unos pantalones oscuros, de color marrón, tipo pinzas, con unos zapatos de rejilla, de estos como de verano, que están los abueletes. Pasa, la figura esa ve pasar, se queda alucinado, no reacciona en unos segundos. Lógicamente, cuando reacciona, se levanta, va hacia el pasillo, ya no ve nada y pregunta a su madre, porque ha tenido que verlo pasar, que estaba en el salón, y su madre no ha visto nada. En este caso, Clara, hay una similitud muy interesante. Se le ponen los vellos de punta, que es lo mismo que escuchábamos al señor Jiménez Cámara en la vera del camino. Dice, se me están poniendo los pelos de punta según lo estoy contando. Hay una situación casi instintiva, ¿no? Un poco animal, de que el ser humano es consciente de que está observando algo, o cree observar algo que no tiene que ver con el orden natural de las cosas, que lo altera, que es diferente. Pero claro, en este caso son detalles. Está viendo como la mitad de una fotografía, ¿no? Como sí. Un hombre que vivió cortado por la mitad. Físico. O sea, es decir, nada brumoso, nada, digamos, pues estas cosas que se ven como una especie de neblina que flota, no. Pisando el suelo, claramente. Y, como estoy diciendo, la descripción que ha hecho yo creo que es muy concreta como para pensar que lo que él decía, es que era como si fuera unas piernas cortadas pues a la altura de la cintura, y de hecho lo que se proyecta, lo que él veía era la pared, que era blanca, es decir, solamente pasar esas piernas y, claro, esa extrañeza, ¿no? De decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Tú sabes que a mí me gusta mucho la palabra, a mí y a Javi Pérez Campos, daimónico, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es que esto es el emblema. O sea, tan absurdo como para enloquecer a quien lo ve. Tan absurdo como para comunicar que poco sabéis. Tan absurdo como para decir, a pesar de todo nuestro embalaje tecnológico, en una casa normal y corriente puede llegar a pasar esto y tú lo estás viendo. Claro, al testigo que le pasa, cuando le pasa, el desengranaje mental que se produce es fuerte. Y luego pasan más cosas, ocurren más cosas. ¿Me puedes dar foto de alguna cosa más que te haya impactado a ti? Sí, bueno, a lo largo de 2 años, imagínate la cantidad de fenómenos que han podido ocurrir. ¿Hay un increscendo de los fenómenos? No, quizá ha habido ahora una disminución, porque yo creo que ellos están un poco acostumbrados a vivir con esto. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una familia muy religiosa, que eso sí lo he podido constatar, y que una de las cosas que les preguntábamos es que si habían hecho algún tipo de ritual, de ouija, de algo extraño en la vivienda, y ellos negaban taxativamente que no hacían nada de eso, ¿no? Ellos. Entonces, las cosas que les pasaban tenían que ver también con una extraña luminiscencia que vio la madre de este chico que hemos comentado. Ellos tienen en la cocina una vela que la tienen permanentemente encendida en unas condiciones de control, por supuesto, y cuando esa vela se extingue, colocan otra. ¿Tienen una vela siempre puesta? Siempre. Como María Gómez Cámara tenía. Sí. Sí, señor. Y en una de esas noches, una vela que además... La señora de las Calas de Belmez, para los más jóvenes. Esa vela la hemos visto, es decir, el equipo de Cuarto Milenio la ha visto y la podrán ver los espectadores, ¿no? La típica vela con esa forma de plástico así rojo, que emite una cierta luminosidad, pero no mucha. Y la mujer cuenta que estando un día acostada, pues que veía en el pasillo, casi todo gira en torno al pasillo, como si se proyectara una luminiscencia enorme, pero cegadora casi. Y eso fue pensando, a lo mejor podía ser la vela, pero no, evidentemente no era la vela. Casa normal. No hablamos de un lugar antiguo. Es una casa normal que está construida sobre una antigua fábrica. Yo he podido ver fotos de la fábrica
y es una fábrica de estas pues de principios de siglo XX o muy rudimentaria, con esas fotos de señores vestidos trajeados con su bigote y de época un poco así, pero aparentemente no había ocurrido nada en esa fábrica, nada extraño que ellos sepan. Bueno, resulta que os ponéis a investigar, has acudido con un equipo, estaba también Santiago Vázquez. Yo creo que aquí hay una novedad importante, y esto sí que es solamente, bueno, una guinda, ¿no?, la investigación. Resulta que habéis puesto unas grabaciones en busca de psicofonías, habéis puesto unos aparatos grabadores, mejor dicho, pero con la diferencia interesante de que llevaban algo más. Sí. Cámaras anecoicas. Cuéntanos un poco, haznos la descripción de por qué. Sí, bueno, ¿Por qué y qué son? Bueno, pues mi idea, una vez que bueno, me habláis de este caso y tal, era en descartar en la medida de lo posible, dentro de mis posibilidades, todos aquellos ruidos fuertes que se pudieran colar en una grabación y que pudieran inducir a una mala interpretación, a un error, como de hecho en algunas grabaciones ha sucedido, pero no estando con la cámara anecoica. Y eso, bueno, pues Carmen lo sabe porque, vamos, es un hacha en ese sentido. Es decir, algunas grabaciones se han podido explicar, que esto está muy bien también, que se puede decir, pues oye, esto se ha captado, oye, pero esto sí tiene una explicación. Digamos, resumiendo, ¿verdad, Carmen?, que eran voces naturales. Sí, porque al escuchar las psicofonías que ha mandado Clara, en algunas identificaba a algunas de las personas del equipo y enseguida le he dicho, mira, Clara... Casi inconscientemente, hay que decir, no para hacer ningún tipo de fraude, ¿no? No, claro, porque ellos en ese momento no lo estaban escuchando. Es más, ellos estaban entrevistando a los testigos, como se ve en las grabaciones, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el equipo de cámaras de Cuarto Milenio y sabemos los mensajes que se dan entre ellos, y yo identificaba la voz de uno de nuestros cámaras, de Marcos Macarro, y entonces enseguida le he dicho, mira, Clara, estas que precisamente se pueden explicar porque es que es Marcos, o sea, es que ha ido con vosotros Marcos, ¿no? Incluso te lo he preguntado. Porque son las distancias, los sonidos... Pero hay otras, en cambio, que es que no... Que además, curiosamente, estas grabaciones primeras que se han descartado no están hechas con la cámara anecoica. Y además lo que nos interesaba era precisamente qué se había captado con esa caja de seguridad, vamos a llamarlo así, ¿cómo era? Esta caja de seguridad, lo que explicamos muy brevemente, como hicimos un poco la cámara. Yo tengo una cámara anterior que fue un regalo del programa que tenía Javier Sierra antiguamente en Antena 3, pero era muy aparatosa para llevarla. Entonces, ¿el arca secreta? Sí, arca secreta. Entonces, con David Zurdo, que también está metido en esas historias, como sabéis, él, que es así un poco genio loco, que digo yo, lo es, gracias a Dios, sí. Pues ideó una especie de cámara anecoica de urgencia, ¿no? Vamos a decir, que cupiera bien una grabadora, mi grabadora... Cámara anecoica portátil. Es portátil. Es un tipo muy grande, David Zurdo. Claro, con unas capas de espuma de poliuretano, y quedara eso aislado, yo haciendo luego pruebas en casa, pues dando palmadas, en fin, viendo que eso quedaba bastante amortiguado. ¿Por qué? ¿Qué se persigue, Clara? Un aislamiento lo más... Intentar que sonidos comunes que a lo mejor... Tengamos en cuenta que estas grabaciones, ha habido momentos en los que no estábamos en la casa, nadie. De hecho, nadie. Y dentro de la cámara anecoica. Y dentro de la cámara anecoica. Entonces, ¿en el pasillo? No, concretamente, bueno, en varios sitios, pero en donde se hicieron más grabaciones fue en una habitación cuya temperatura estaba muy baja. Es decir, había una diferencia de temperatura de 3-4 grados con respecto al resto de la casa, estando la calefacción encendida y todo, ¿no? Y que además llevábamos, porque el equipo de Cuarto Milenio llevaba un termómetro de lectura inmediata que veíamos que iba descendiendo, y que es el único sitio de la casa que nos dio un poco así como de mala espina, no sé, podemos decirlo así. Y entonces ahí colocamos encima de la cama la cámara anecoica, dentro mi grabadora y Santiago Vázquez, su grabadora, en la misma habitación, a un metro y algo de la mía, pero sin cámara anecoica. Hay unas grabaciones, aquí va a ocurrir lo de siempre, que imagino que la percepción, y más si uno está conduciendo, haciendo otra cosa, escuchando por la red ya ni os cuento, claro, la compresión propia del sonido hace que casi sea imposible. Entonces hay como una especie de divergencia entre lo que escuchan parte de los oyentes y lo que por fortuna podemos escuchar nosotros aquí con este equipo, con estos cascos, con estos medios. Tenéis que entenderlo. Igual aquí decimos que claro está, claro, y el público dice, no lo veo tan claro. A mí me gustaría decir una cosa, que siempre, pues parece que hay una especie de mito con este tema, y yo creo que es lo menos importante. Es decir, lo importante es que se han grabado unas cosas que no estaban, unas voces o unos sonidos que no estaban. Con el añadido además de ese perfil de seguridad de una cámara anecoica. Exacto.
y que quizá la interpretación, porque eran sonidos muy débiles, se ha tenido que subir mucho el volumen para poder darles ganancia y que podamos escuchar lo que dicen. Claro, es como todo, se pueden hacer pareidolias del oído. Y esto, en realidad, la interpretación no es tan importante como el hecho en sí de que se hayan colado esas. Es más, yo voy a decir algo. Y de hecho, seguramente habrá mucha gente que no va a oír lo mismo y van a decir, bueno, esto no se oye nada. Yo no escuchaba lo mismo que tú habías puesto, que oías, por ejemplo. Hay una cosa curiosa, yo creo que es un principio del misterio, ¿no? También hay dos personas que pueden ver lo mismo y van a ver dos cosas. Pero nos da la sensación de que algo, como antes decíamos, se haya intercalado en nuestro camino, o sea, que no estaba ahí. Claro, pero es que esto, Iker, esto es muy curioso, y esto sí que me gustaría comentarlo, que en las grabaciones de Santiago son totalmente distintas a las mías. Santiago no ha grabado ninguna cosa de las que yo he grabado, ni yo he grabado nada de lo que ha grabado Santiago. Mira, ahora, de verdad, oyendo a Clara decirme estoy en la penumbra, he sentido un poco de escalofrío, de verdad. Digo, y con esta música que nos pone Daniel Noel, que no nada, claro, unos sustos así de repente. ¿Qué le pasa a Clara con las psicofonías? ¿Tiene algo que ver, lo hemos dicho muchas veces, ¿no, Clara? ¿Tiene algo que ver la psicofonía con la persona? ¿Quién sabe? Yo te diría que también si te centras en un campo, al final... Les ha pasado a todos, prácticamente. Tienes algunas conclusiones, no conclusiones, digamos, de algo, sino que obtienes grabaciones. Vamos a escuchar las grabaciones de este lugar donde, digamos que el nexo con ese caso de actualidad que venía de la provincia de Sevilla son la aparición, nada habitual, por cierto, qué coincidencia, ¿verdad?, de las dos piernas, en este caso de hombre de determinada edad, por lo que parece en el atuendo, cortado por la mitad, viendo la parte inferior nada más. Bien, a mí, fíjate, le estábamos escuchando antes, Carmen, algunas me parecían, algunas tienen, vamos a llamarlo el deje, ¿vale? A ver qué opináis vosotros, por supuesto, y el público. Ese deje que curiosamente yo solo he escuchado en las que vamos a pasar ahora, que son con la cámara anecoica, que quizá por eso el sonido es más lejano, y a mí me recordaba esa cadencia. Mira, esto es subjetivo total, y yo lo sé, y no tengo ni idea de nada, y siempre lo digo, pero estamos hablando ya de cuestiones instintivas, la persona y el misterio, y a mí cuando les he escuchado, no los he escuchado hasta esta noche, me recordaban a esa cadencia que solo recuerdo en las grabaciones, alguna que yo mismo he hecho, y en las de Germán de Argumosa o los grandes clásicos. Tienen como cierta patina de angustia. Cierta patina de angustia que no es esa sensación electrónica o de sopetón que desde hace 15 años parece que tienen las psicofonías, ¿no? Tienen otra poesía, no sé cómo llamarlo, por lo menos en el sonido. Vamos con ello. Yo, escuchamos al principio, yo decía, cuando la escuché decía, el niño dijo. En línea dijo. Yo entendí, en línea dijo. Pero claro, no tiene sentido. Claro, ¿no? Yo tuve un hijo. En línea. Quería decir, yo tuve un hijo. Yo tuve un hijo. El niño dijo. Bueno, aquí tenemos a gente neutra, por fortuna, como Enrique Chazarra. En línea. Sí, dijo, o Santiago Camacho. En línea. Santiago Camacho. Ya no sé su realidad, pero Enrique seguro. Vamos a escuchar, ¿vale? La gente, además, lo importante es lo que decía Clara, ¿no? Ahí no hay nadie, está la cámara anecoica y se recoge algo. Además, ojo, que también me gustaría decir que toda la casa estaba totalmente monitorizada. Es decir, ahí no entró ni Dios. Interesante. Vigilancia de cámaras en cada habitación. Experimento multicámara. Un despliegue de cuidado. A la altura de Claratauces. Vamos allá. ¿El niño dijo o...? En línea dijo o... Carmen. Tuve un hijo. Vamos allá. El niño dijo. El niño dijo. El niño dijo. A mí lo que sé es que es una voz clarísima y lo que me... Esta es de clase A, como diría Santiago, sí señor. Es que esta está dentro de la cámara anecoica y es una voz hablando al micro. Y si te fijas antes de eso hay como un murmullo que parece que hay otra voz por debajo. Santi, Enrique, Lourdes, que estáis aquí, ¿alguna opinión? Porque desde luego... A mí me ha sonado a el niño dijo. Sí, también el niño dijo. No sé si es que igual al comentarlo al principio igual te preconcibe, pero sí, el niño dijo. Yo no sé si estaría pensando en fútbol, pero a mí me suena en línea dijo. En línea, como yo. Hay empate aquí de opiniones. Y fijaos, esta es la más clara. Para mí no es la más angustiosa. Yo, fíjate, ahora Diego lo estaba poniendo, Diego Marañón, yo oigo el dueño dijo, y yo también ahora estaba escuchando el dueño dijo. El dueño dijo. Sí. Hombre, Diego Marañón, es verdad, fábrica, no me acordaba. La otra mentalidad equilibrada que tenemos aquí. Diego Marañón,
Él dice, el dueño dijo, Sí. repetimos, Noel, ¿podemos escucharlas de nuevo? El dueño dijo, bueno, lo que está claro en esta psicofonía es que es muy clara. O sea, ahí no hay, vamos a ver, ahí no hay confusión, hay alguien que está diciendo algo. Y, hombre, si nos fiamos de Clara y del equipo de Cuarto Milenio, si no estamos perdidos de todas las garantías de seguridad, ¿qué será? Cuidado que las que vienen después, yo creo que la diferencia, para mí, son menos audibles. Son muy débiles. Muy débiles. Sí, le he pero subido tienen mucho tienen un algo, Clara, para mí, Tienen una cadencia musical de estas Algo, que te... algo. Mm. Vamos a escuchar de nuevo, según Diego Marañón, siempre atento, el dueño dijo. El dueño dijo. El dueño dijo. El dueño dijo. Yo, permitidme, escucho el niño dijo. Pero bueno, vamos con la siguiente. Una voz infantil, al parecer, Clara, que dice que te cojo. ¿Estoy en lo cierto? Es Yo algo más así, que ¿no? infantil, Ah, bueno, yo infantil Yo no quiero, diría yo quiero una infantil, investigación con Carmen. la haremos. La haremos. Eso está hecho, claro, nos vamos, pero ya. La haremos. Yo no identifico voz cantarina y femenina, no de niño. ¿Pero que dice más o menos eso? Sí, que te cojo. Yo también pienso que es una voz femenina, pero no de niño. Y el contenido más, siempre aproximado, ojo, que es que esto sería que te cojo. Que te cojo. Pero esta sí que tiene esas sonoridades que decía Sí, ella, ¿no? Pero además esa de psicofonía de que te cojo, que te cojo. O sea, Bueno. hay que escuchar bastante Sí, hay bien. que... Venga, Noel, vamos allá. Imagino que habrá que dar una doble pasada. Además con risa grotesca Total, antes, ¿eh? total. ¿Qué te Yo cojo? yo Total. pensaba, fíjate, cuando leía la primera Como de vez patio en la de niño. grabadora, aún sin haber puesto los cascos, pensaba que era una carcajada. Pero luego ya vi Sí. que no, que... Sí, porque al principio parece como, Sí, que, como que es un cantarín. se va a reír, sí, y luego... Mira que ¿qué hemos te cojo? escuchado cosas a lo largo de los no sé cuántos años. No sé. Cada uno es lo bonito de este mundo, ¿no? Cada uno tendrá una percepción propia. El que tiene el cerebro, evidentemente, mucho más serio, más ortodoxo, seguramente mejor amoblado que el mío, este eco le suena algo mucho más lógico y seguramente hasta buscando sanamente una explicación. Claro, porque yo no sé en qué mundos estoy, a mí esto me parece un eco de otras cosas que no sé ni vertebrar, pero me suena a eso. ¿Será que este misterio es algo que nos da rienda suelta a la interpretación? ¿Que se comunica con nosotros para que nosotros lo interpretemos? ¿Para que tenga nuestro único y personal significado? No sé, pero tiene algo que ver con lo artístico casi, ¿no? Es como una cadencia que para cada uno es un mensaje. Pero tiene su fuerza, en mi opinión, ¿eh? ¿La escuchamos otra vez, Noel? Venga, vamos allá. ¿Sabes a mí a lo que me suena? Cuando estamos jugando con un niño pequeño que lo estamos persiguiendo. ¿Qué te cojo? Cuando dice la madre, ¿qué te Además, cojo? que tiene esa melodía Así. psicofónica no habitual de las psicofonías. sí. ¿No? Ese que, ¿Te acuerdas de cantarín, Ochate? ¿Te acuerdas de Ochate? Sí, sí, ese tono cantarín ahí. Son también, fíjate de curioso, Enrique, estábamos hablando de una época, hoy parece una noche de retromisterio, pero que de repente está vivo, menos mal, ¿no? Los casos de las apariciones en carretera, solo podemos entrar en la comprensión de eso los que de verdad amamos esto. Si no, es imposible. Hombre, alguien que tal, no le puedes contar que han aparecido dos piernas, porque de inmediato, aun creyendo en el misterio, es decir, vaya usted a la consulta de los De que Gaona. estamos... De Gaona, no, Gaona te dirá que sí. Cabrera. Gaona te dirá que no, Gaona te dirá que sí. Pero los que estamos metidos en esto desde hace mucho tiempo, bueno, pues es como una fase más, quizá más extraña. Pero es que en las voces, Enrique, hemos vuelto también a esos tiempos que tú viviste en primera persona. Esas voces cantarinas que tú y yo sabemos que tienes salían en la esa Torre Ochate. comparativa en el tiempo, ¿no? De poder, digamos, compararlo con esos casos de antes. Y que tú escuchabas la voz Pándora u otras y había una angustia que no se vuelve a repetir. Ese tono psicofónico, por decirlo de alguna manera, es que se repite, ¿no? Que es el mismo. Siguiente voz. Decidme qué creéis que dice. Ay de ti. Ay de ti. Dice algo antes que yo no he que logrado yo identificar tampoco. porque es como muy bajito. Hay otra voz anterior. Sí, y luego dice, ay de ti. ¿Escuchamos? Venga.
Ahora dice antes, dijo ay de ti. Dijo ay de ti. No sé quién dijo, pero han dicho muchas cosas, ¿eh? Dijo, esta es dijo la otro. más brutal que he escuchado de esta tanda. Claro, yo repito, porque se va a producir esa especie de disfunción, ¿no?, con la audiencia, que igual no están escuchando igual. Y sabemos que tenemos ya la misma audiencia o más a través de los medios digitales que nosotros aquí. Pero nosotros también, en plan antigua usanza, estamos escuchando con cascos y con sonido directo de la grabación. Se oye como si fuera un zapatazo el ay de ti. Y además con una cadencia dramática de algunas psicofonías como muy clásicas, ¿eh? Clara, ¿esto dónde era? ¿En una habitación también, en el pasillo? Es la... A ver, esta es en la de la cámara, esto es en la habitación. Pero ya te digo que la grabadora de Santiago Vázquez no se ha captado esto. Ay de ti. Vamos a volver a escuchar, Noel, por favor, todos muy atentos. Dijo ay de ti. Esto parece un lamento, ¿no? Parece algo muy dramático, parece un trozo de escena de algo muy luctuoso, ¿no? Sí, es que parece hasta declamado. O sea, a mí, fíjate, me recuerda a las voces de las películas españolas de los años 40, que tenían ese tipo de... Es que es otro tiempo. Que tenían ese tipo de declamación que ahora parece exagerada, que era muy de teatro, pero es efectivamente una voz de otro tiempo. Pues a mí me parece a la típica escena de pueblo, de dos señoras contándole una a otra algo que ha pasado y que le cuenta, y dijo, ¡ay de ti! Como algo que se les aparecía o algo que... Esos contenidos, ¿no? Que te cojo, ay de ti, sí. que están tramando. No van con el tiempo tampoco, por eso. ¿no? Parecen sinfonías de otra época. Eso es. Quizá de lo que hubo ahí antes. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos con otra, de verdad, me parece un material... yo sé que el propio Santiago estaba como muy emocionado. La criba, además, fíjate, curioso, ¿no? Dos investigadores independientes, una seguridad, digamos, o un afán por el aislamiento, y de repente sale esto. Y hemos escuchado muchas psicofonías, ojo, pero lo que está pasando ahora mismo por nuestros cascos, tontería no es, no sé qué será, pero tontería no, o sea, ha aparecido ahí por algo. Y la cadencia, repito, yo los he escuchado en la redacción y no es la misma fuerza de estar escuchándolo en el estudio. Bueno, yo espero que lo que estamos sintiendo aquí, este grupo de amigos, recorra también al público, ¿no? Porque es parte del misterio. Y última voz. En este caso, yo no he logrado identificar lo que dice, es la que tomáis en el parking, Clara. Sí. Exacto, que es una voz sin identificar. Sí, es como la de un niño, ¿no? Parece infantil esa voz que se cuela, pero yo no he logrado sacar palabras ni ningún mensaje que se dé en ella. Yo tampoco, y de hecho la idea que tuvimos de grabar ahí en el parking fue porque, claro, nos dimos cuenta de que efectivamente si todo eso había sido una antigua fábrica, en el parking era mucho más directo el contacto, ¿no? Y ahí había una zona del parking que sí que nos daba tanto a Santi como a mí un poco de... Esto es subjetivo, de mal... Claro, es subjetivo. Desde luego, como todo esto. Pero después de no sé cuántos años investigando, pues bueno, uno tiene su propio radar, ¿no? También. Instinto. ¿Y acaso esto no llama al instinto? ¿No llama a lo más profundo de nosotros? ¿No está interpelándonos de alguna forma? Pues toda esa información que uno recibe, igual es por algo. Sugestión. Cuando te dicen sugestión, parece que no hay misterio. ¿Y más misterio que la sugestión? Bueno, vamos con ella entonces. Entonces aquí hay que hacer un poco de detectives, ¿no? No se sabe lo que se dice, pero se identifica otra voz como un poco atribulada que sale de fondo, ¿no? A ver qué escuchamos. A mí esta me parece mucho más confuso, así como un sonido de fondo, pero yo no llego a escuchar nada. Yo escucho mamá, Yo ahí no llego, sí, como unas voces cantarinas. Hay como dos voces, ¿no? Sí, dos tonos, sí. Pero el contenido no se Pero comparado con las otras... Yo creo que es el mismo niño, si es que es una voz de niño, diciendo mamá y algo que no se entiende. Pero el mamá al principio, yo sí, ahora con los cascos aquí en el estudio sí que lo estudio. Hay tres psicofonías, el niño dijo, o el contenido que fuese, que te cojo, y ay de ti, que son de primer nivel, creo, Ahora, ¿qué será? ¿Tendrá que ver con la historia? Bueno, continuaremos con la investigación. Lo bonito, claro, es que... Vuelve a poner esta, a ver si... ¿Esta última? Algo, ¿Sí? Venga, la ponemos.
que sinceramente oigo como una especie como de graznidos o de, no sé, maullidos, algo que no, para mí no tiene la construcción de las otras que hemos escuchado. Ay de ti, o no tiene la fuerza de las otras. Sí. Lo asombroso, Clara, es que en pleno 2013, mes de diciembre, vamos a llegar al 2014, recordamos testigos que llevaban 2 años, que no querían hablar, y el misterio siempre nos guarda, ¿no? Ese, por fortuna, ¿no? Ese as debajo de la manga. Nos podemos volver muy escépticos, muy racionales. La corriente mayoritaria es alejarse de lo profundo, de lo realmente misterioso, de lo realmente deimónico, de lo que habla el alma del hombre. Pero cuando uno hace un poco de esfuerzo y quizá con entusiasmo se aproxima, a veces recibe recompensa. Porque para mí esto es una recompensa. Ir a un lugar y que te salga esto es una recompensa que te está indicando el investigador. Estoy hablando ahora de la investigadora. Como sigue indagando, ¿no? Es un extraño juego, ¿no? Creías conocerlo más o menos todo, estabas acostumbrada a todo y ¡pum! Vuelven a salir cosas que a uno le llenan de incertidumbre, ¿no? Sí, pero fíjate, independientemente de la calidad de las grabaciones, que a lo mejor no es la mejor calidad que yo he obtenido, tú lo sabes, a mí lo que me ha tocado, digamos, en este caso concreto, ha sido lo que he explicado antes de las grabadoras. Es decir, sí que me había pasado de poner grabadoras, por ejemplo, David Zurdo, su grabadora al lado de la mía, por ejemplo, en el desguace de coches, que aquí hablamos ya, ¿no? Y que en una salga algo y en otra no. Pero que en 2 grabadoras, aunque siempre se ha oído y tal, que salgan cosas tan diferentes como se podrá ver más adelante. ¿Y qué explicación tienes? Y además, ojo, que las grabaciones de Santi Vázquez son también de una clase, o sea, muchísimo más audibles incluso, ¿eh? Pero hay un mamá de estos, pero no de niño. Un mamá... Madre mía. En Chile, y que eran nosotros, en las cámaras no se grabó nada y en las grabadoras sí. Y estábamos a la par. Por lo cual, ahí... y los viejos maestros, dígase Darnell, Argumosa, Roca Montañola, ¿cuántas grabaciones tenían que eran 2 grabadoras y una grababa y la otra no? Es por proximidad a la fuente del sonido, si claro. Es un sonido natural, pues no se entiende, algo tiene que grabarse. Y entonces, ¿qué diablos es todo esto? Ya, pero que haya que graben cosas diferentes ya me parece el colmo de la locura. Es esto una locura, ¿no? En general. Un poco. Vamos con los mensajes. Víctor dice, es muy complicado sacar una frase clara, aún así está claro que no es ninguna pareidolia auditiva. Omar Jordán dice, en la psicofonía de Ay de ti parece que es un lamento, pone los pelos de punta. A mí me los pone, desde luego. Jorge González, solo escucho a un niño llorar. Ignasi Corney, os escucho por internet con el móvil y hay algo de delay. ¿No diría que Ay de ti la anterior psicofonía? Claro, pero ya cuando entra lo digital en juego, Belami la variación dice, del sonido es importante. Yo escucho Sal de aquí. Eso parece más un exorcismo. Es un programa hoy para escuchar con la radio convencional, ¿verdad? Y con cascos. Nacho Telefunken, hijo, ay de ti. Miguel López dijo, ay de ti. Hijo, ay de ti. María José Pulido, a mí me suena a risa burlona, esa voz como de mujer. Litengina, yo he oído el niño dijo y antes de la frase se percibe la voz de una mujer. Fernando Abrantes, que te cojo, con un eco extraño al final. Caro Cruz, me suena carcajada infantil. Deli Jiménez, se escucha claramente una voz masculina, el niño dijo. Adrián Vélez, la primera sí dice el niño dijo, pero la última no suena a que te cojo, parece un búho o algo. De Olderwick, claramente es he tenido un hijo. Sonia Casas González, yo oigo el dueño dijo. Milenio 3, el niño dijo. Bellos de punta. Daniel Borrego, yo escucho claramente el niño dijo. Viper, yo escucho a mí me dijo. Colapso total en las redes. El caso es que decir dijo algo. Sí, algo dijo. Colapso en las redes y ahora lo que nos queda es indagar un poco en la historia. Vamos a ver si logramos algo, claro. Vamos a ver y si también ver las psicofonías de Santi, a ver qué aparece en ellas y si coincide en alguna forma el mensaje de algo. Claro, y ojo, y también las grabaciones que se hicieron con la cámara del micro de pero programa. Claro, aquí repito, el interés es que encima las raras de verdad están hechas con unos métodos de seguridad que no son los habituales.